Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café. Ahí estaba Daniel, pero se fue ahí la señal con Daniel. Israel todavía no llega. Bueno, es programa hoy tocó el tema, o le toca el programa a Israel. Y todavía no llega a Israel. A ver, estamos ahí esperándolo para ver qué sucede. Daniel, ¿no te ves, Daniel? Un misterio ahí como tal. Bueno, ahorita a ver si mejora la señal de Daniel. O muévete, Daniel, a otro lado, o ahí más cerca de la señal, a ver si con eso, si con eso mejora. Pero bueno, problemas técnicos. Pero bueno, ahorita ya se resuelven. Y bueno, antes de iniciar el tema, mientras llegan todos los demás y vemos este tema tan interesante e importante, bueno, anuncio el nuevo libro, bueno, ahora sí que escribí mi segundo libro, bueno, el Tratado de Psicoanálisis, Teoría y Técnica Psicoanalítica para el Tratamiento de los Trastornos Mentales. Si se acuerdan, el primer libro, el azul, era el diagnóstico de los trastornos. Ahora, bueno, ya que se diagnosticó, cómo se va a tratar estos temas, y bueno, por esas razones la segunda parte lo va a poner, el segundo tomo de... Uy, ya te fuiste otra vez, Daniel. El segundo tomo ya se fue. El segundo tomo ahora sí de la primera parte con respecto a los trastornos mentales. Ahora sí, cómo se van a tratar. Los autores, tanto la teoría y la técnica de los autores más conocidos. Ahora sí te ves bien, Daniel. Ahora sí. Tanto Freud, Lacan, Klein, Dolto, tanto a nivel de la teoría como de la técnica, también autores del siglo XXI, ya Ignacio, Cissé, Milmanin, Herman. Así que bueno, también ahí va a estar en la FIL, mañana ya que inicia la FIL, también ahí lo pueden encontrar en el stand NN32 o NN33, perdón, como la danesa 33, NN33, ahí en el área internacional de la editorial Cuellar Ayala, que es la editorial de los libros. Ahí está la Cuellar Ayala, ahí está, esa es. Y que bueno, ya después del comercial. Ahora sí, bueno, entramos, qué bueno que ya te ves bien, Daniel, qué bueno, ya, vemos Israel, si llega o no llega, bueno, pues no hay mayor problema, bueno, nosotros tratamos el tema, y bueno, el día de ahora, bueno, mejor, preséntate, Daniel, por favor, si es amable. Gracias, doctor. Soy Daniel Ibarra, muchas gracias por sintonizarnos un viernes más, hoy con un tema interesante, tanto en la teoría psicoanalítica como también en la práctica, que también son muchos de los temas que nos piden, ¿no? Sí hablamos mucho de lo que dijo Freud y los allegados, pero bueno, ¿y eso cómo lo traducimos a consultorio? Entonces, de eso y más hablamos el día de hoy. Los invito a sus preguntas, comentarios, que los hagan. Gracias, así es. Bueno, Norma Jaime dice, ya compré el libro en Mercado Libre, es muy interesante. Qué buena, Norma, que te gustó, muy amable. La única que la ha comprado aquí en este libro, bueno, no es cierto, pues, pero bueno, gracias, Norma, un abrazo. Y bueno, como bien lo dice, bueno, tanto lo dices tú, Daniel, como lo dice el post del día de ahora, que, bueno, ¿qué pasa con los pacientes? Bueno, y también es también un tema muy técnico, que muchas veces no se toma en cuenta bueno, cuando se estudia psicoanálisis, esta parte de que cuando los pacientes tienen bueno, lo voy a poner así es para no ser como tan incisivo en la parte de cuando se usa droga o estupefacientes o narcóticos, pero bueno, estas sustancias, cuando el paciente toma sustancias, ahí viene el problema. Se puede decir que viene un problema con respecto al analista, de que también estos temas, bueno, como podría ser la religión también, u otros temas, de que va a perjudicar, va a haber ahí como un vacío con respecto de que el terapeuta también, que tiene sus propios ideales, su propia ideología, su propia religión, su propia moral y la ética, ¿qué va a suceder cuando aparezca estos temas que si va a criticar al paciente, lo va a ver mal, lo va a regañar, así como viene en la imagen, se va a quedar pensando y quizás ya el tratamiento, digamos, si tome otro enfoque o tome otra dirección, pues porque apareció un tema que para el terapeuta es algo, digámoslo así, como malo, lo voy a poner en ese sentido de que las drogas son malas y feas y toda la cosa, entonces ya está en otro, ya aparece aquí el juicio, ya aparece aquí la crítica,
y por lo tanto el paciente, bueno, pues ahí, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Qué se tiene que hacer en estos casos también importantísimos con respecto a cuando aparecen estas sustancias en la terapia? Si no es el motivo de consulta, entonces pues tiene que dejar pasar, se toma en cuenta, no se toma en cuenta. Y bueno, también algo importantísimo, también saber qué sucede, porque va a suceder y ha sucedido en la terapia con respecto a qué va a suceder cuando aparece esto, ¿no? Bueno, ya Israel ya está aquí por fin, qué bueno, Israel, que ya apareciste. Hola, buenas tardes. Preséntate, Israel, si fueras tan Hola. amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Café Psicoanalítico. Una disculpa por entrar un tanto tarde, pero ya estamos por acá. Y pues bueno, pues bienvenidos. Y así. Gracias. Bueno, y ya de una vez que estás aquí, bueno, pues si gustas introducir el tema o el caso clínico. Claro que sí. Bueno, antes de dar lectura a lo que viene siendo lo que les quiero compartir el día de hoy, quiero hacer la siguiente aclaración. La intención y la finalidad de este abordaje no es ni desacreditar otros enfoques psicológicos, ni estar en una cuestión ahí de crítica subjetiva en cuanto a, hizo esto y no, eso está muy mal, tiene que hacer esto. No, tampoco, sino hacer lo que viene siendo la articulación de pensamientos desde la cuestión psicoanalítica en relación a una falla que aconteció en una viñeta de la presentación de una asesoría de caso clínico. Esa es la intención, ¿sale? Más que nada para que no se vayan a clavar de, no, el psicoanálisis es mejor que cognitivo-conductual, que gestal y demás. No va por ahí el sentido, ¿sale? Ni tampoco hacer una estigmatización en cuanto a las drogas son buenas o son malas. El juicio ustedes lo realizan ahí en casa. Y pues bueno, sin más preámbulos y si me permiten, para comenzar a dar lectura de esto. Y inicio ya, profe. Sí, yo ya, por favor. Ok, bueno. El título de esto, bueno, de este trabajo se llama El pintor artístico inspirado por el uso de marihuana. El siguiente trabajo por desarrollar tiene como objetivo principal dar respuesta ante un acontecimiento ocurrido por parte de una psicóloga clínica, quien hace su ponencia ante un grupo de revisión de casos clínicos. Esta viñeta clínica es sobre un paciente masculino de 23 años de edad. Las inquietudes que surgen por parte de los participantes yacen a partir de hacer manifiestos los conceptos marihuana y consumo. Lo peculiar y recalcitrante que tornó esta escena dejó en evidencia la pérdida de la objetividad por parte de la ponente, o sea, la psicóloga clínica. Para trazar una línea de pensamiento será utilizado el texto freudiano Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico de 1912, lo encuentran en el tomo número 12 de la editora Amor Tour Editores, y la lectura de Néstor Brownstein, Psicología, Ideología y Ciencia, del año de 1982, cuyo fin radicará en responder la siguiente cuestión. ¿Qué aportación psicoanalítica se puede proponer ante la elección de una psicología o una psicóloga clínica que deja de lado la demanda del paciente, la demanda que llega este chico de 23 años? Ya sabemos que en el consultorio y, bueno, sobre todo cuando estamos en clases, sobre todo en teoría y técnicas de la entrevista, nos dicen, bueno, el paciente acude con ustedes con un motivo de consulta presente o manifiesto y el latente, ¿no? Acá es en donde me centro, en donde deja de lado de la demanda del paciente, retomando la pregunta, para centrarse en una adicción, un adicto o lo que puede desencadenar lo que viene siendo precisamente marihuana y consumo, ¿sale? Y la situación es la siguiente. Transcurrió un verano del 2016 en un café denominado Chai por la zona de Chapultepec, en Guadalajara, Jalisco. Se hacía, como ya instaurado la costumbre, una reunión de psicólogos clínicos de diversos enfoques, psicoanalistas, cognitivos conductuales, sistémicos y gestaltistas. La finalidad de dichos encuentros semanales era la exposición de casos clínicos para realizar cuestionamientos, propuestas y expresar puntos de vista desde la experiencia y del conocimiento teórico
a modo individual, quiero recalcar, esto con la intención de enriquecer el conocimiento y la práctica de los interesados. Es a partir de este momento cuando una psicóloga expone el caso clínico de su práctica privada y da lectura de lo siguiente. Aquí les quiero hacer la invitación que allá en casa y vayan planteando esta situación de, bueno, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué no? Quiero recalcar algo, no somos los portadores de la verdad universal y absoluta, claro que no, y está padre, pues pensarlo desde varias posiciones o perspectivas, ¿sale? Y el caso es el siguiente. Paciente masculino de 23 años de edad, el cual acude a psicoterapia por la ruptura amorosa reciente con una chica de la misma edad y refiere sentirse triste y la extraña mucho. La separación surge cuando él le descubre una infidelidad de ella. A lo que menciona esta psicóloga fue que ambos se encontraban en el cuarto viendo televisión, no recuerdo si una película o series, pero de repente a la chica le llega mensaje de texto, ¿no? Entonces la chica ve el celular y es ahí cuando el que era su novio, este chico de 23 años, observa los mensajes y en los mensajes pues ahí se veía, mensajes muy comprometedores que hacían alusión de que existía una infidelidad, ¿sale? Y continúo. Dice, dentro de sus áreas personales y sociales nos encontramos con un chico que vive solo y es independiente. Tiene buena relación tanto con su familia y sus amistades. Laboralmente trabaja en una fábrica de electrónica y se encuentra estudiando en la actualidad arte, pintura, para ser más preciso, dentro de la escuela de la Universidad de Guadalajara. Algunas de sus pinturas las ha vendido obteniendo otra área de ingresos económicos. Él comenta que para pintar, y esto es lo esencial de este caso, dice, él comenta que para pintar se inspira, y esta es la expresión de la misma psicóloga, fumando marihuana, así lo expresó. Ya sé, fue por eso que llamó bastante la atención, ¿sale? Quiero hacer aquí algunas aportaciones para comenzar a problematizar, si les parece. Aquí la psicóloga, perdón, hizo una pausa a su lectura para explicar que, pues vaya, ambos estaban viendo la tele, observan la infidelidad y demás, y ahí comenzó una situación de discusión, ¿sale? Y también la psicóloga, cuando expresa de fumando marihuana, eleva su tono de voz a modo de asombro, y esto movilizó diversos puntos de vista en los participantes. Básicamente fue como pongo esta situación subjetiva en el centro de la mesa y comenzó a girar caos a partir de todos, en donde algunos estaban a favor, otros estaban en contra, otros no le dan importancia al consumo, otros señalaban y estigmatizaban que era un drogadicto, etc. Es por esto lo que llama la atención de este caso, ¿sale? En lo personal, quiero comentarles, porque nos enseñan las fotografías de las pinturas de este chico. Quiero recalcar, no soy artista pintor, no soy, el que evalúa pinturas y todo eso, pero la verdad eran muy buenas pinturas, en lo personal, ¿no? Pero bueno, hasta aquí quiero dar esta parte que comparte esta psicóloga para comenzar a problematizar. Y les pregunto a Daniel y al profe qué opinan, puntos de vista antes de continuar, por favor. Por favor, Daniel. Ok, bueno. Antes de problematizar, yo evidentemente ya leí lo que sigue más adelante y considero que la psicóloga ni siquiera se dio cuenta de lo que descubrió, ¿no? Y justamente cuando ella hace el asombro es cuando se desvirtúa lo que, o la opinión que vendrá más adelante, ¿no? Porque evidentemente al hablar de una persona, un paciente que sea, aunque venga doliéndose de la rodilla, el que consuma marihuana en el caso de una situación que sabemos es una adicción o es un consumo de sustancias extras, pero ya nos mencionaba, ¿no? Que los estupefacientes o las drogas forman parte de tienen una función de suplir otras cosas, pues bueno, sí es de llamar la atención, ¿no? Y es como poner ahí el post-it a un lado de decir,
bueno, aquí hay algo por lo cual podemos trabajar. Sin embargo, en el momento en el que la psicóloga centra la atención sobre el hecho de que está consumiendo marihuana, pues es donde creo yo se desvirtúa ahora sí el proceder, ¿no? También desconocemos realmente qué ocurrió también en el consultorio, cómo lo trabajó. Estamos viendo una situación externa entre colegas y en el que ella le llamó eso la atención, ¿no? A lo mejor dentro del consultorio muy profesionalmente hizo lo que tenía que hacer y fuera del consultorio es donde le asombró más bien la situación de la marihuana. Eso en este momento lo desconocemos, pero creo yo que justamente el hecho de ella misma centralizar el tema y otorgarle un valor ya se está perdiendo, ya se está sesgando justamente lo que manifiesta el artículo, ¿no? Esa parte de la objetividad, o si lo ponemos en otras palabras, el posicionamiento del analista o la pantalla en blanco ya está comprometida. Sí, completamente cierto. Y bueno, digo, además de que no es el motivo de consulta, dices tú, bueno, el motivo de consulta es lo de la depresión por el duelo que tiene no resuelto por la ruptura, y aparece ahí, digámoslo así, como bueno, algo extra que sería el uso de la marihuana o de cualquier droga, pues en este caso, ¿no? Que cuando eso sucede, que también digo, en la práctica profesional con uno, pues eso también sucede, ahí aparece los pacientes van a decir eso, pero si no es motivo de consulta, pues no se tiene que tocar, ¿no? A fin de cuentas eso se deja aparte, digamos, tanto de que pueda haber algo más, puede ser que sí, pero no es motivo de consulta, entonces pues, se deja aparte como tal. El paciente viene, en este caso, a tratar su depresión, bueno, ya se trata su depresión y bueno, ya se cura y ya sigue con su vida y como sea. Pero ciertamente, cuando sucede esto de que aparece algún tipo de, bueno, opioide, o como le quieran llamar, o sustancia, bueno, que tampoco no es algo tan raro de verlo, también es como de que ¿por qué se asusta la psicóloga? Y bueno, pues tampoco no es tan raro. Entonces dices tú, bueno, ¿por qué a ella se le hace raro esto? Y pues ya le sale ahí sí como la de la vela perpetua ahí, la vela chorreada, ¿no? De que dices tú, bueno, ¿y por qué ahora ya se volvió tan y tan eso? Y se le olvidó que pues el terapeuta que está en una terapia y pues esa parte de la moral pues no tiene que estar en ese momento con los pacientes, ¿no? Entonces, pues ahí sí, literal, llegó algo de ella, interrumpió ahí como tal la regla de abstinencia y metió ahí bueno, su ideología, su moral, su ética, lo que ustedes quieran, y dices tú, bueno, pues ya se acabó ahí la terapia, pues porque bueno, como bien lo dicen, se desvirtuó o ya dejó de funcionar, pues porque se centra en otra cosa ya más, bueno, moralista, no sé cómo decirlo, y pues ahí pues, se terminó la terapia. Y rápido. Efectivamente, digo, ahorita con lo que están comentando en cuanto a la droga que hace la función de suplir, y también definitivamente el introducir esta cuestión de lo moral y todo, definitivamente va perdiendo la objetividad. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es por este motivo el cual se selecciona el texto de Consenso al Médico de Sigmund Freud, porque allá hace diversos señalamientos que aparecen en literal, en donde dice precisamente de llevar análisis propio, esta parte de no comenzar a cientificar lo que viene siendo la consulta, porque esto priva precisamente de encontrarnos con otros elementos que nos pueden enriquecer dentro del consultorio, ¿no? Es cierto, hay un consumo, sí, pero pareciera ser que cuando aparece y se denomina esta forma de el consumo marihuana, que también podemos jugar y sustituirlo, ¿no? Digo, no puede ser precisamente de consumo de marihuana, puede ser otro paciente en donde aparezca aborte, y ahí también mueve, moviliza, ¿sí me explico? O por qué no decirlo, ¿no? Abuso sexual infantil y también moviliza, ¿sí me explico? O sea, ese es el punto donde quiero centrarme, en donde se pierde la objetividad precisamente y se hace otra cosa menos psicoterapia. ¿Sí me explico? Independientemente y ajeno al enfoque psicoanalítico, puede suceder dentro de un consultorio médico, consultorio psiquiátrico, dentro de gestal, sistémico, etcétera, etcétera. Es ahí donde me quiero centrar, ¿sale? Y continúo.
lo que vienen siendo los puntos de vista se bifurcaron, es decir, algunos de los pertenecientes a este grupo realizaban críticas aventuradas en lo malo que es consumir las drogas. Otros, por su parte, creían que ese pues, no era un elemento como una piedra angular para pues, centralizarnos y trabajar, y otros simplemente se abstuvieron de opinar. Estas posturas generaron un ambiente tenso para determinar básicamente quién tiene la razón, que también acá, pues esta parte de la razón o tener la certeza, pues hay que tener bastante cautela. ¿Por qué? Porque si nos centramos, y más si son las primeras sesiones y decimos, es por esto, bueno, considero y creo yo que ya no es la posición del discurso del analista, como ya lo diría Lacan. Está en una posición y discurso, no sé, me atrevo a decirlo, un discurso amplio, y eso no es análisis desde mi postura, quiero recalcar, ¿no? Pero bueno, este lugar de básicamente quién tiene la razón es un lugar y posicionamiento determinista para utilizar con artilugios el saber. Pero mientras más se torna la situación embrollosa, irónicamente se alejan de la demanda principal de este paciente. Extraño y estoy triste por la ruptura de mi novio. Lo cierto que este caos grupal surge en dos momentos peculiares que están vinculados. El primero de ellos, cuando la psicóloga hace la mención y denominación consumo de drogas y marihuana. Y el segundo, cuando abandona su postura objetiva para posicionarse dentro de una postura subjetiva y hacer señalamientos. Todo ello en relación hacia lo peligroso del consumo de las drogas, que era un eslogan que marcaba demasiado esta psicóloga, ¿sale? A final de cuentas, los elementos que se juegan en la escena global de las drogas devienen expresiones dotadas por la teoría, pero la experiencia profesional y también los acontecimientos personales retoman la siguiente cuestión. ¿Qué habrá movilizado este paciente en la psicoterapeuta? Aquí voy a hacer el primer señalamiento, quiero recalcar, y no para tirar hate o carrilla o como usted le quieran llamar, pero la formación de esta psicóloga era formación cognitivo-conductual. Resalto su formación puesto que es un enfoque con mayor apego a las ciencias positivistas. Este elemento que nos ayudará para un poco más adelante problematizar. Insisto y quiero recalcar, no es de que los cognitivos conductuales trabajen bien ni trabajen mal, sino que lo menciono sobre todo y les voy a dar un adelanto de lo que viene siendo el artilugio de la ideología que manejó ella. Nada más hasta ahí lo voy a dejar. ¿Vale? Daniel, y adelante, por favor. Y así como mencionas, Isra, yo creo que no es un tema como para echar carrilla ni hate ni nada, porque también a mí personalmente me ha tocado ver gente con super estudios en, por ejemplo, psicoanálisis, y que también se avientan unas que me dejan sorprendido, ¿no? En alguna ocasión tuve una paciente que ella me refería que no creía en el psicoanálisis. Bueno, estuvimos platicando, bueno, ¿y por qué? Pues porque su analista anterior le comentaba cosas como, pues bueno, Dios tiene una misión o Dios va a resolver las cosas, etcétera, ¿no? Pues bueno, el que esta persona se haya formado en psicoanálisis no la posiciona realmente en el lugar del analista, ¿no? Realmente. Entonces, puede pasar con cualquier corriente psicológica, con cualquier posicionamiento médico, etcétera, etcétera, y tiene más que ver con el cuidado y el profesionalismo que debemos de tener como, valga la redundancia, profesionales de la salud, en el sabernos deshacer también de estos juicios morales, de estos juicios éticos, ¿no? Que en muchas ocasiones cuesta trabajo, no dejamos de ser personas también, ¿no? Y que fuera de consultorio, pues a lo mejor también tenemos una vida, venimos o provenimos de unas familias con ciertas ideologías, cierta religión, ciertas creencias, ciertas tradiciones, pero que al final del día tenemos que hacerlas de lado por el beneficio también de la persona que está frente a nosotros, ¿no? Y como bien lo decías, este tema no solo es el consumo de la marihuana, puede ser cualquier otro en el que podemos entrar en problematizaciones, en que si está bien, o que si está bien o está mal. En algún momento yo les compartí aquí mismo en el café una persona que me decía que tenía discusiones con su esposa por cuestiones de infidelidad a través de internet.
y él mencionaba, es que yo no soy infiel porque pues nada más es comunicación por mensajes, ¿no? O algo así por el estilo, y era bueno. Tal vez para mí, en mi juicio, yo podría decir, sí, sí es cierto, tu esposa tiene la razón, ¿no? Pero más bien es bueno, si a esta persona que tengo enfrente, que al final de cuentas estamos hablando de su vida, no le parece una infidelidad, pues bueno, tenemos que abordar entonces el tema desde esta perspectiva, ¿no? Y como esa va a haber un montón, ¿no? Desde hay veces que hasta en consultas salen temas de fútbol, ¿no? Y si el analista o el médico también es aficionado de algún equipo en particular, pues no nos vamos a poner a discutir, no se trata de eso realmente lo que ocurra dentro del consultorio, ¿no? Entonces sí llama la atención, sí hay que tener cuidado al respecto. Solo a mí me llama, o más bien me deja la reflexión también, las intenciones o el momento y el lugar en el que estaban hablando estas personas, ¿no? Ahorita Isra nos dice, pues bueno, es un café, se supone que es un lugar para hacer como comentarios acerca de los pacientes que cada uno de ellos tienen, pero me pregunto si realmente haya sido la intención de esta psicóloga, ¿no? Lo que plasmó fuera ahí en el chai a como lo vivió dentro del consultorio, ¿no? De pronto me cuesta trabajo, que no dudo que a veces ocurra, si también cuando mientras su paciente le estaba hablando ahí mismo, ¿cómo que fumas marihuana, no? No creo que lo haya hecho, pero a lo mejor sí, ¿no? Me deja esa expectación también de saber qué más ocurrió en esa conversación. Jesus Christ. Se persinó en ese momento. Claro. Pues sí, también puede ser esa parte. Pero bueno, estamos hablando aquí también del ideal de un paciente, de que se vea que los pacientes también van a cumplir ese ideal quizás del propio analista o de la propia teoría, de que son pacientes, pues así, bueno, con múltiples virtudes, sanos, lo que ustedes quieran, deportistas, qué sé yo, y que si se sale de ese ideal, entonces pues ya no es tan buen paciente, ya no va a haber esa buena cura, o ya no se va a llegar a la cura por ese detallito o esos detallitos como tal. Pero también, bueno, creo yo que también se debe de tomar en cuenta aquí, digamos así, el historial del analista, en el sentido de que quizás el propio analista o terapeuta en su momento, en su juventud, pasó por esos lugares, esas, bueno, sustancias, qué sé yo, y ya las dejó atrás como tal, y pues ahora ya, ya se dedica a lo que es. Y por eso mismo el que le recuerden esa historia, esos, bueno, malos pasos, no sé cómo le quieran decir, entonces de que otra vez aparece eso y otra vez es como el remordimiento, la moral ante la propia persona, el propio terapeuta, de que también por ahí anduvo y bueno, y se salvó, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, también esa parte de la historia personal que la persona pueda tener y otra vez revive y ya como nadie lo vio, la vio en ese momento con esas fachas, qué sé yo, entonces pues como otra vez aparece y ahora como aparece yo soy el que lo tengo que criticar porque ahora sí ya es malo, a mí, bueno, nadie sabe de mi historia pasada, entonces para que nadie se entere de eso, entonces yo voy a ser más papista que el Papa y ahora sí voy a ser el inquisidor para que nadie sospeche de mi pasado ahí como tal, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, esa es la segunda parte. Y la tercera parte también es que el rol de autoridad que uno tiene dentro del consultorio, que también lo dice la técnica, lo dice Freud y todo eso, en ocasiones se confunde al hacer esto, que es el que uno tiene autoridad fuera del consultorio, tiene autoridad también moral, ética, ideológica, personal, todo lo que usted y todo lo que yo pienso y digo está bien, y ya es la razón también, la causa de que muchos psicoanalistas y terapeutas, otras corrientes, también se crean mucho, se crean que son muy acá importantes y toda la cosa, cuando están fuera del consultorio, cuando ese rol solamente es dentro del consultorio y sirve dentro del consultorio para el paciente, para que se lleve un buen análisis, pero fuera del análisis o fuera del consultorio ese rol no sirve y se va a ver, bueno, tanto se va a confundir el terapeuta o el analista como todos los demás de que su autoridad sigue fuera del consultorio y puede hacer y decidir y es el pivote de moralidad o es el faro de moralidad, de ética, de conocimiento
de todo lo que ustedes quieran, de ideología, de Freud, de psicoanálisis, y de qué es su palabra y punto, ¿no? Entonces, también hay ese otro aspecto de que el propio terapeuta no pueda saber distinguir o no pueda saber parar lo que es el rol de autoridad que le da la terapia o que le da, bueno, la teoría de la terapia, el lugar de analista, y por lo tanto, bueno, ahí también se va a desvirtuar completamente, hacer, como bien lo dices, el rol de amo o el discurso de amo, y se va o bueno, se oculta lo que es el rol o el discurso de analista. Con lo que acaba de comentar, profe, acerca de fuera del consultorio, precisamente, pues bueno, también ahí podemos pensarlo en una forma de el profesionista de la salud, digo, para no centrarme en el psicoanalista únicamente, pero el profesionista de la salud, cómo de cierta manera posiciona y coloca el falo fuera de donde debe de aparecer, que es dentro del consultorio, ¿no? Es decir, no sé, se me ocurre una fiesta muy X, un bautizo, qué sé yo, y hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo psicoanalista Israel Puente. No, güey, eres Israel, punto, ya, relájate. ¿Sí explico? Entonces, pero bueno, continuemos, ¿sale? Por ahí hay algunos comentarios, no sé si quieren pasar a comentarios o continúo con lectura. Si quieres, continúa con la lectura y ahorita pasamos a los comentarios. Perfecto. Para cerrar el caso. Vale, ahora bien, nos vamos a centrar en la teoría psicoanalítica de Freud, quien en el año de 1912 presentó un texto llamado Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Insisto, la editorial, el tomo 12, Amorortu Editores, ¿sale? Ahí realiza una segmentación de diversos puntos claves que deben de ser tratados si es que se quiere realizar una práctica psicoanalítica, y así lo puntualiza así como Freud. No obstante, de entrada, el padre del psicoanálisis realiza una advertencia al señalar sobre la elección de cada profesional de la salud es libre de emplear su método. Tómenlo muy en cuenta. Sin embargo, añade, esta técnica, y cito, esta técnica ha resultado la única adecuada para mi individualidad. Con ello, se puede plantear sobre la libertad que se contempla para realizar una técnica en la psicoterapia. No obstante, al hacer alguna omisión de estos puntos, puede desembocar al clínico a realizar una práctica alejada de la objetividad. Es decir, y esto relaciona con lo que acaba de comentar Daniel y el profe, es decir, lo que yo, como poseedor del conocimiento y que mis títulos académicos me respaldan, me hacen proporcionar la garantía en la cura, sin importar que la hegemonía de mis actos subjetivos conlleven a lo prioritario a tratar. En este caso, la psicología clínica de entrada en su viñeta perdió con algo muy valioso para la práctica. Y como lo argumenta Freud, no quererse fijar, es Merker, en nada en particular y prestar atención en todo cuando se escucha dentro de la atención flotante. Es decir, se pierde de todos los elementos que su paciente le estaba proporcionando, que son elementos muy interesantes, y es lo que menciona Freud. No hay que centrarnos únicamente en algo único y exclusivo. ¿Por qué? Porque eso nos priva de los demás elementos. Es decir, marihuana, marihuana, consumo, consumo, drogadicción, marihuana, marihuana, y se va alejando o va quedando de lado la parte de, no sé, me siento timado, engañado, me duele el corazón, tengo dolencia, etcétera, etcétera. ¿Sí me siguen? En este caso existió una centralización en este tema en específico, como ya les vengo comentando, y que habrá orillado a la presentadora del caso para ubicar como elemento prioritario el elemento de la droga, que ahorita también me quiero meter dentro de su propia lógica para entender el que fue lo que la comenzó a llevar en esta posición y problematizar desde su propia lógica. Por eso hice hincapié en esta formación académica del enfoque, para problematizar también desde ahí, ¿sale? Y adelante, por favor. Bueno,
Ahorita que mencionaba, que estuvimos mencionando, ¿no? Acerca de la pérdida de la objetividad. Bueno, en este caso en particular se va hacia un juicio moral, ¿no? O un juicio ético. Pero también existen los casos en los cuales se va completamente, a veces hasta lo emocional, ¿no? Hablaba el doctor de, por ejemplo, y ahorita Isra que hace la pregunta, pues, ¿qué habrá pasado en la historia de esta psicóloga como para fijarse únicamente la atención en este punto? Y también pues, hablemos de que esta psicóloga tiene un pasado y cómo a veces justamente el hecho de, bueno, yo he salido de las drogas y sé que son malas y entonces voy a ayudar a todas las personas a salir de las drogas, etcétera, pero también puede ser el caso contrario, no ser no caer en el juicio, sino más bien en el apapacho. Yo ya estuve ahí, sé qué difícil es, y entonces ahora yo te apoyo, y se olvida todo lo demás, y entonces háblame cuando tú quieras, sé lo difícil que es, no importa, no me pagues, yo voy a estar ahí para ayudarte, etcétera, etcétera. Y de la misma manera se está perdiendo la objetividad. Y en ese momento está fracasando ahora sí el dispositivo analítico o cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Como tal. Y en ese caso, pues estamos más bien haciendo un mal. Y recordemos que el posicionamiento del analista es ese, es el del analista. Y si van a ser amigos, pues bueno, vayan, tómense el cafecito, no hacerlo dentro del consultorio, ¿no? Si van a hacer un tratamiento de rehabilitación donde se le priva a la persona y se le encierra 12 horas para que no consuma, pues bueno, pero no dentro del consultorio, ¿no? Hay que saber muy bien en dónde estamos, en qué estamos pisando y también, pues claro, la importancia tremenda del análisis propio para no caer en estos errores. Sí. Y bueno, antes de pasar con los comentarios, también me surge una duda con respecto al paciente, ya al paciente como tal, que fuma marihuana. ¿Fuma marihuana para pintar o pinta para fumar marihuana? Ahí también viene esa parte de que, bueno, a ver, ¿para qué lo usa? ¿Por qué apareció? Ahí hay algo, bueno, hay algo a investigar de que si es pretexto o si no lo es. Entonces es ahí como la parte de que, bueno, también hay que ver por qué la usa o por qué usa la sustancia o por qué fuma, que sea lo que ustedes quieran, porque ahí también hay esa parte de que lo dice ciertamente como muy natural, como que X, pero también se tiene que investigar ahí esa parte por parte del paciente de que por qué lo usa, cuál es el objetivo de usarla o la pintura es solamente el pretexto para o al revés, ¿no? Dices tú, bueno, ahí hay dos cosas, bueno, hay algo que investigar también por parte del paciente. Bueno, dice aquí, me quedé, bueno, Guadalupe Moreno, saludos Guadalupe, muchas gracias por el nuevo libro, saludos. Gracias. Guadalupe Julieta Ávila, saludos Julieta, gracias por el libro. Patricia Bojorquez dice, hola, saludos desde Medellín, Colombia, saludos a Colombia. ¿Qué tema tan actual y preocupante ante el aumento día tras día que no solo afecta a la persona, sino también a la salud? Sí, también en parte de la toxicomanía, pues también ahí está presente. Y por lo mismo es que se va a presentar en terapia constantemente. Pues. Dice Pedro Chaire, saludos Pedro, buenas tardes desde Culiacán, Sinaloa. Algunos consejeros y psicólogos se les escapa lo ético al mezclar lo individual personal, no, sí, definitivamente, sí, al mezclar su individualidad personal, definitivamente ahí ya ponen algo de su cosecha en vez de la técnica. De viva la causa freudiana, pues, viva, dice, todo el poder a la palabra. Norma Jaime dice, da la impresión de que fue tanto el impacto que le provocó a su psique de la psicóloga que tuvo que darse una discusión. Sí, definitivamente que la psicóloga se conflictó con el tema, no supo qué hacer. Algo de ahí es algo suyo, por supuesto, de que quizás también sea el mismo problema con ella, de que ella no sabe qué hacer con las drogas. Quizás, bueno, a nivel personal lo haya pasado, a nivel de ahorita de algún familiar que tenga o hijos, qué sé yo, y es el conflicto que tiene actualmente ella, ¿no? Dice Carolina Nayeli Bucio, saludos, Caro. Dice, el psicólogo se tiene que despersonalizar al momento de intervenir como terapeuta. Bueno, personalizar en el sentido de que tiene que quitarse su juicio, sus creencias,
su forma de pensar. Sí, definitivamente eso. Entonces, pues sí, digamos, esa parte hay algo ahí. Y digamos, en este caso, con esta psicóloga, es este tema en particular, quizás en otros tantos analistas o terapeutas, pues va a ser otro tema que sea muy ríspido, que sea muy complicado. Y bueno, si no aparece en la terapia, pues no va a haber problema, pero cuando aparece se pierde, como bien lo han dicho, la objetividad, bueno, la objetividad, la técnica, el análisis propio, y ya aparece el conflicto como tal. Irra, por favor. Con lo que acaba de comentar Norma Jaime, da la impresión que fue tanto el impacto que le causó a su psique que tuvo que llevarlo a discusión. Efectivamente, y eso viene a continuación, que es la parte de su propia lógica. Porque cuando estaba todo este desenmarañe, todo este conflicto, caos, ella expresa así tal cual: si es cierto, revisen el DSM. Así lo dijo, tal cual. Entonces, vámonos a su propia lógica del DSM, que fue por eso que hice la observación del porqué de su enfoque, que es el que está más apegado a las ciencias positivistas, ¿sale? Y bueno, creo que nos proporciona dicho respaldo. Según el manual diagnóstico DSM, bla, 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 tiene un apartado denominado trastornos relacionados con las sustancias que esta es en la página 483, y ahí reúne algunos requisitos a considerar, que viene siendo consumo de la sustancia a pesar de los problemas significativos relacionados con dichas sustancias. Vayan pensando cómo era la dinámica de este chico, ¿sale? Control deficitario al deterioro social y al consumo de riesgo, y también mezcla de psicofármacos, que es un criterio A. La persona consume grandes cantidades de sustancia o lo hace en un tiempo prolongado de lo previo, es un criterio. Dice, si yo insistente de dejar o de regular el consumo, digo, pues el chico, como bien comenta el profe, ¿no? No se sabe si fumaba para pintar o pintaba para fumar. Ahí como que está esa parte, ¿no? Dice, la persona invierte gran parte de su tiempo intentando conseguir la sustancia. Y siguiente, las actividades diarias de la persona giran en torno a la sustancia, ¿sale? Entre otros tantos. Digo, no me metí tanto en esa parte. Digo, hay un apartado especial que es el consumo de cannabis, que vamos para allá. Y, pues, de cierta manera, su lógica hasta este punto no tiene como que mucha lógica que digamos, ¿no? Y esto nos va a dar la apertura a ubicar la ideología, que eso es lo interesante de este caso, ¿sale? Pero continúo con lo de trastorno por consumo de cannabis, esto en la página 509 del DSM, y dentro del criterio A se encuentran los ítems que vienen siendo: consume con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo prolongado al previsto, esfuerzos de fracaso por abandonar el consumo, se interviene mucho tiempo en actividades necesarias para conseguir el cannabis, consumirla o recuperarse, necesidad de consumir cannabis, consumo recurrente que lo llevan al incumplimiento de sus deberes fundamentales en el trabajo, escuela o el hogar. Era un chico que seguía trabajando, seguía estudiando. Dice, consumo continuo de cannabis a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales. Hay como que pero pues hay que tener algo en cuenta. El paciente, y esto es algo que a mí en lo personal me encanta expresarlo, el paciente no es de tomo el paciente y lo meto a huevo un libro. No lo es. El paciente va más allá. El paciente hay que cuestionar en ese deseo, en ese sentir, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, analizando los ítems, existe una contradicción en la argumentación de la psicóloga. Recuerden lo que dijo, vienen del DSM. Ya que ella misma fundamenta la funcionalidad de su paciente en otras áreas, pero el tiempo que dedica para consumirlo es únicamente para pintar. No todo el día, no se hace referencia sobre querer dejarlo, pero habla de problemas sociales, pero quizás si lo involucramos ahí, no sería entrar en el mismo terreno que hizo la psicóloga. Es decir, el paciente acude por extrañar a su exnovia, pero aventurarnos en determinar que se trata de un problema social o interpersonal hasta este punto con estos elementos,
careceríamos y nos adentraríamos en el señalamiento de quién tiene la razón. Confrontando con la misma lógica empleada y dotándole posibilidad argumentaria de ella misma, ¿qué podríamos pensar ante lo sucedido hasta este punto? Ante esto, Néstor Brownstein, en su texto Psicología, Ideología y Ciencia, viene trabajando una edificación de qué es y qué no es ciencia. Para ello hace una puntualización interesante sobre el concepto que puede ser perjudicial dentro de cualquier práctica clínica, y en miras hasta situaciones de índole social o personal, la ideología. Y ahorita vamos para allá. Venga. ¿Continúo? Sí, muy bien. Bueno, justamente ahorita, Isra, que mencionabas este aspecto, ¿no? De intentar como respaldarte en una ciencia o de pronto ser solo el vehículo de un cierto discurso científico, pues también está anulando la posición del analista, ¿no? De pronto pienso me parece como la función a veces como de los sacerdotes, ¿no? Que dicen el evangelio y de pronto palabra de Dios, o sea, no me echen la bronca a mí, yo no soy, así fue lo que dijo Dios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también como en esta situación como el DSM, luego no lo estoy diciendo yo no estoy criticando el uso de drogas, sino más bien el DSM es el que dice que está mal, o aquí si cumples si cumples 3 de 5 es que estás enfermo, ¿no? Dentro de estos criterios. Y se nos olvida de pronto aterrizar esa teoría al consultorio, ¿no? También pasa y sucede mucho en muchos de las personas que trabajamos en salud, ¿no? En el hablar acerca de este respaldo científico, justamente por la falla o a veces el temor de aterrizar el discurso a lo que está ocurriendo en consultorio, a lo que está ocurriendo incluso en sociedad misma, ¿no? Recuerdo de pronto muchos de los discursos, sobre todo de un corte lacaniano, de algunos profesionales en lo que dicen, Lacan en el casi parece Biblia en el versículo tal, de tal tomo en el párrafo del seminario número 5, Lacan dijo que bla, 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 bla. Sí, Lacan dijo eso y en su momento lo vivió y lo teorizó y todo, sí, pero desmenúzalo para que te sirva ese conocimiento en terapia, ¿no? Y es lo que falla en muchas ocasiones y es lo que hace que también exista una desconexión entre el paciente y el propio terapeuta. Y eso nos hace ver todavía más lejanos y nos hace ver todavía en esta posición de la que hablábamos al inicio, ¿no? Como de ser los jueces o de ser los sabedores de lo que ocurre dentro y fuera de consultorio, pero en realidad no somos más que un otro aquí en este mundo, utilizando también discursos de otros y también, ¿por qué no?, creando un discurso propio, ¿no? Se nos olvida esa parte. Y entonces tener cuidado también como en esta parte de caer en ese rigor científico, en el cual pues mucha ciencia y sí, 1000 experimentos muy bien conservados, pero a la hora de la hora a la persona no le está ayudando nada. Sí, es completamente cierto. Y bueno, también sería como la pregunta, tanto para los que vemos pacientes, el que si aceptaríamos a un paciente que usa, bueno, sustancia, bueno, droga, narcóticos, opioides, como le quieran llamar, así como en primer lugar, ¿no? Sería como la pregunta para saber si se va a ver o si no se va a ver, una en primer lugar. La pregunta también, bueno, aunque estamos hablando del consultorio, pero también se puede traspolar a nivel social el preguntarle a cada uno de nosotros, a buenos familiares, etc., de que si aceptamos o si aceptaríamos la amistad, la pareja, a un compañero que use drogas y pues no hubiera, si hay mayor problema o no hay mayor problema, o también va a afectar o es algo que se tiene que tener o no se tiene que tener para que se pueda aceptar a alguien como pareja, amigo, bueno, amigo, amiga, compañero, etc. Y bueno, si pasa en el consultorio, quiere decir que pasa en el ámbito, fuera del consultorio, en el ámbito común. Entonces, pues también, esta parte que, que estamos hablando de las drogas actualmente, también no deja inerme a nadie, pues siempre va a haber ese contenido, o moral o ético, como le quieran llamar, en las personas y va a simbrar, si es que no tiene claro
o si no puede, digamos, apartar esa parte de las personas o de sus costumbres, porque igual, como bien lo decían, tanto puede ser a nivel de sustancias, tanto puede ser a nivel, bueno, ahorita que está el fútbol, a nivel de fútbol, a nivel bueno, de la política, de las teorías, igual, como nos peleamos acá, bueno, más a nivel más leve, pero no tan en serio, de decir, ay, es cognitivo, ay, es gestal, ay, psicoanálisis, lacaniano, kleiniano, qué sé yo, pero bueno, es solamente para convivir, pero no para pelearse de veras y tomarse en serio eso. Pero bueno, hay personas que sí, parece que sí es muy importante tener o no tener tal cosa, y por eso mismo es que, bueno, vienen estos problemas, bueno, ahorita tanto técnicos dentro del consultorio como también afuera, a nivel social o familiar o qué sé yo, de que perjudique estos temáticas, estas problemáticas con los, bueno, en este caso, bueno, con los pacientes, con los terapeutas, y pues se quite, bueno, esta neutralidad fundamental para que se pueda dar una buena terapia. Irra, por favor. Bueno, con lo que acaban de comentar en relación de que, bueno, siempre hay un refugio ahí dentro de la teoría y a partir y tal versículo y dice y en tal párrafo y tal, todo eso, o sea, está bien, sí, está bien, pero y recordando tanto lo que comenta Esteban Arellano, él menciona y dice, ok, es interesante el conocer de la teoría, el leer, el prepararte a estudiar y demás, ¿no? Pero, al final de cuentas, tiene que salir de cada uno su propia voz. Es decir, de todo lo que vas recapitulando, recopilando, estudiando, leyendo, qué sé yo, que salga tu propia voz en relación hacia una crítica. Y una crítica no necesariamente para destruir, sino para construir, para formar, para seguir enriqueciendo el saber. Digo, pero por ponerse en una postura de no, lacaniano siempre, y kleiniano no, y todo psicoanálisis siempre. No, sino para hacer una crítica, nada más. ¿Sale? Respondiendo un tanto a lo que pone Sus Rodríguez, así muy brevemente, es que se supondría, y lo menciono así muy brevemente, se supondría que desde la formación como estudiante en psicología, en medicina, en psiquiatría, en cualquier ámbito, debes de llevar un proceso propio antes de ir a las prácticas. Es por un lado y por el otro se llevan ciertas materias que van encaminadas hacia hacer esta objetividad dentro de la práctica. Teoría y técnicas de la entrevista, en psicopatología, etcétera, etcétera. ¿Sale? Nada más para comentar eso. E inclusive hasta las materias y recordando las materias de seminario de investigación, ahí también pues tienes que mantener una postura objetiva, ¿no? Pero bueno, doy lectura con lo que el punto de lo que viene siendo la ideología, y cito, la ideología es el saber precientífico, dice Néstor Bernstein, que es el conocimiento del movimiento aparente. Es el modo de reconocimiento de la aparición de las cosas y el desconocimiento de la estructura que produce la apariencia. Es el imprescindible paso previo a la construcción de una teoría científica. Es decir, antes de que se construya una teoría científica y que tenga la validación por cualquier vía epistemológica que ustedes estén pensando, previamente hay una segmentación de diversas ideologías, pero, y esto es muy interesante porque las ideologías no dejan de ser posturas desde la subjetividad. Entonces, relacionando, y digo, ya no me voy a clavar tanto, digo, por el tiempo. Entonces, relacionando todo esto, la psicóloga está utilizando el eslogan de es que el DSM, es que las ciencias, es que las drogas es malo y demás, pero no está dando un respaldo que de cierta manera mantenga esa objetividad en ella. A cambio de eso, es una forma en donde se posiciona como eje central consumo y marihuana, y a partir de ahí es donde se empezó a movilizar algo subjetivo de ella. Y trató de defenderlo a capa y espada, pero entre más lo defendía era indefendible. ¿Por qué? Porque dejaba más que evidente la falta. Ante esta falta hay que tener bastante cautela. ¿Por qué? Porque dentro del consultorio, si nosotros estamos haciendo estos movimientos, no es objetivo. Nos estamos privando de ciertos elementos
que, insisto, nos pueden enriquecer más la ciencia, diría el mismo Sigmund Freud, el cientificar, el cientificar, bueno, ya se me fue la palabra, el poner la ciencia ahí de antemano al inicio, no deja de poner en evidencia la penuria de cada quien ante algo que no se ha trabajado, que esos son los otros pasos que menciona y que ya lo resaltó hace unos instantes el profe Daniel. Llevar el proceso propio, estar educando, formándose como psicoanalista y sobre todo la asesoría de casos clínicos, que es muy, muy, muy necesario. Entonces, por cualquier vía, la psicóloga comenzó a moverse. Y ahí, pues definitivamente se perdió de algo muy interesante y muy rico para la psicoterapia. Dejo pendiente las conclusiones que tengo por acá, más que nada por el tiempo, y adelante, por favor. Si... Bueno, ya casi como conclusión y despedida, ciertamente me parece de sumo interés y de suma importancia que en este caso la psicóloga haya notado esto de la adicción, ¿no? Porque también, viéndolo desde otra perspectiva, pudo haberse perdido en el discurso de cómo me duele que mi novia se haya ido, y tal vez el verdadero motivo de consulta inconsciente tiene que ver con una dependencia, tiene que ver con algo sustitutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y así como lo dije en el primer comentario, bueno, realmente es de tomarle atención y ponerlo así en un post-it imaginario, ¿no? Que en algún momento esta información va a ser útil para algo, pero sí sesgar y de parte de la psicóloga conducir la cura o el tratamiento hacia lo que ella consideró era prioritario, pues está dejando de lado completamente la subjetividad del paciente, que se supone que a eso se acercó, ¿no? Entonces sí, vale la pena poner atención a todo, pero sin embargo, pues saberlo utilizar en algún momento y cuándo saber y cómo utilizarlo y cómo abordarlo, pues es lo que le faltó entonces también a esta psicóloga, ¿no? Sí, así es. Bueno, y también ahí hay un punto ciego y yo creo que también su inconsciente hizo que llevara este caso ahí para que lo vieran porque hay algo que no puede manejar y bueno, por lo menos que sirva para que le ayude en su práctica, bueno, en su práctica y a nivel también personal, porque ya hay algo que está sin resolver, bueno, pues qué bueno, ¿no? Y también el problema también en terapia cuando sucede esto de que la ideología gana, bueno, terapia en todos lados, es que ya no habla el individuo, sino habla el gran otro, así que el gran otro aquí en este caso es el DSM-5, es el que habla y punto, ¿no? Dices, ya no se le puede discutir al gran otro, entonces pues dices tú, bueno, eso ya no es diálogo, ya es solamente la conclusión, como bien lo dicen, ya solamente es el fin y punto, ¿no? Y bueno, y también lo que decía Daniel de la crítica a los lacanianos evangélicos que hablan de Lacan y dice, ay, en el seminario tal, capítulo 1 al capítulo 2, versículo del 1 al 15, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Pues no, bueno, así no, esa no es una buena enseñanza lacaniana, sino más bien es el de explicar todo lo que dice Lacan y lo que se puede aplicar ahora, pues, ¿no? Esa parte pues también no es la mejor enseñanza lacaniana, los versículos y los lacanianos evangélicos, pues. Pero bueno, dice Patricia Bojorquez, una mala praxis, un mal resultado. Pues sí, patrocinio, bueno, pero sirve para algo, a fin de cuentas, para que ya no le suceda para la siguiente vez. Patrocinio Jaime, saludos, excelente exposición. Sus Rodríguez, bueno, ya le contestó ahí Daniel. Carolina Nayeli, las materias disponibles, quizás el siguiente año, ya en eso estamos trabajando. Y bueno, ya, ¿verdad? Parece que ya. Ok, bueno, por favor, Irra, si es, bueno, último comentario y despedida, por favor. Claro que sí. Bueno, como comentario final, lo que viene siendo este caso fue la intención de ubicar lo que viene siendo una objetividad dentro de la práctica. Hay que reconocer también cuáles son nuestras limitaciones y decir, estos pacientes sí, estos pacientes no, porque de repente vemos en una publicación o qué sé yo, publicidad, vaya, atiendo niños, adolescentes, adultos, gente de la tercera edad, trabajo flores de no sé qué madres y sabe que tantas cosas más, o sea, trabajas todo, ¿no? No, hay que tener ciertas limitaciones, ¿para qué? Para seguir manteniendo esta limitación.
Este tema no se trató precisamente de tal enfoque es bueno, tal enfoque es malo, es en general, ¿sale? Así como he conocido gestaltistas sistémicos, cognitivos conductuales, etcétera, que son muy buenos, también he conocido psicoanalistas que son pésimos. Y un ejemplo de ello, no menciono nombres ni nada, pero en una ocasión llega conmigo cierta de la cara del profe, me encanta ese nombre. Va a decir nombres, a Jesús, de verdad. Llega conmigo cierta paciente donde pues básicamente venía de análisis con otro psicoanalista y le pedía inbox o por WhatsApp, perdón, nudes, ¿no? Como pago. Entonces, eso no es muy objetivo que digamos llegue un psicoanalista, quiero recalcar. Así que ese es mi comentario final. Muchas gracias por haber estado aquí. Y pues bueno, pues nada, tengan bonito fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y gracias aquí al profe y a Daniel. Gracias. Gracias, Daniel, por favor. Bueno, agradecerles que hayan compartido una vez más con nosotros este café. Los esperamos la próxima semana. El día de hoy, ¿no? Tocó también las recomendaciones a quienes son psicoterapeutas. Vale la pena estar revisando qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo, y si lo requerimos, pues también asistir también de pronto a nuestros propios análisis. Muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias, Irra, gracias a todos y cada uno de ustedes. Pati Bojorquez dice, les deseo un maravilloso fin de semana. Igualmente gracias a todos y cada uno de ustedes. Norma Jaimes también, excelente tema, gracias. Sí, todos, muchas gracias a todos por estar aquí. Pues ahora no aparecieron bueno, hay gente de los psicoanalistas de Argentina, están preocupados por el día de mañana del partido. El partido, bueno, ojalá todo salga bien y bueno. Profe, mande. No sé si ya anunció que se va a presentar en la FIL, su libro. Ah, sí, ya aquí está. Perfecto. Para que vayan a la fila. Sí, bueno. Sí, muchas gracias. Y sí, bueno, la recomendación para que sigan estudiando y enseñando psicoanálisis, aquí en el libro de Tratado de Psicoanálisis con todos los autores clásicos y modernos, y pues claro que les va a ayudar también para que no les pasen estas situaciones extrañas con los pacientes también. Hay que seguir estudiando, bueno, y teniendo esa actualización. Así que bueno, gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, disfruten el Mundial, ya mero llega diciembre, disfruten la FIL y toda la cosa, y bueno, pues nos vemos la siguiente semana, que ya con temas de diciembre también va a estar interesante y les va a gustar también. Así que bueno, gracias Daniel, gracias Irra, cuídense mucho, abrazo a todos, nos queremos mucho, cuídense mucho, y aquí nos vemos el siguiente viernes, ahora sí ya de diciembre. Gracias, adiós.